Lucila, ¿verdad? ¿O Lucila o Eugenia? ¿O Lucila Eugenia? Lucila, está muy bien. Sí, sí, es mejor. Bueno, Sí. gracias. Arturo, no sé si gustas iniciar. Sí, A ver, si quieres, Lucila, nada más como reglas generales, ahorita colocan acá un cronómetro, la idea es tener una charla de unos 25 minutos, 20-25 minutos. Ahora te ponen acá el cronómetro, insisto, para que tú te vayas también dosificando en los tiempos. La idea es tener una charla, una plática, no necesariamente conocimientos, sino más bien para saber experiencias, conocer experiencias tuyas, en fin, como un elemento adicional de valoración que tenemos aparte del examen y aparte del ensayo. Entonces, bueno, están la consejera San Martín, Pamela San Martín, el consejero Enrique Andrade y el consejero Arturo Sánchez, a quien le cedo la palabra para que arranque la charla. muchas gracias, consejero presidente. Lucila, bienvenida. Creo que hay mucho que platicar en esta entrevista. Tu experiencia básicamente es una gran experiencia docente. Según veo, y tienes mucha trabajo realizado en especialidades en justicia electoral, en diplomado en derecho electoral, en fin, te has preparado en lo electoral. Y en ese sentido, mi pregunta inicial sería, bueno, una cosa es haber estudiado esto, y ¿cuál es tu visión ahorita de lo que está viviendo el Instituto Electoral de Hidalgo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la percepción que tienes desde tu experiencia? Bueno, en efecto hay que cambiar cosas, hay que dejarlo como está, cómo está su estructura. ¿Qué harías tú si fueras consejera? Bueno, tengo entendido, a partir de la reforma, que el Instituto Electoral de Hidalgo se ha vuelto muy activo. Es decir, yo trabajé en el Tribunal Electoral local y creo que estaba un poco pues más pasivo. He visto que en este caso el Tribunal Electoral ha realizado actividades más allá de la organización de las elecciones, como es estar haciendo los parlamentos, acercarse al Congreso del Estado para hacer el Parlamento de los Niños, acercarse a muchas escuelas a hablar sobre democracia, y eso me parece que hace que el instituto se conecte bastante más con la entidad. He verificado también que ha dado un salto en cuanto a la normativa, porque antes pues como que nada más contábamos con la ley, la Constitución, y tengo entendido por lo que he visto que se han generado muchísimas más normas. Aún así me parece que para adecuarse a la reforma tendría que haber un poquillo más. Los temas que encontré que aún no son totalmente regulados serían los temas de los lineamientos para candidaturas independientes, y también verificar qué tanto se tiene contemplado los aspectos de paridad, porque bajo los nuevos criterios del tribunal habría que verificar si está totalmente regulado la paridad horizontal y vertical, sobre todo que en el caso del siguiente proceso electivo pues van a ser las 3 elecciones, entonces hay que verificar en eso sí los parámetros, sobre todo en ayuntamientos, que en diputados pues a lo mejor se requiere un poco menos de interpretación, pero en ayuntamientos sí hay que verificarlo un poco más a fondo. Y la otra cuestión es la de las candidaturas independientes, que todavía no tiene lineamientos, ¿no? Nada más está abierta la posibilidad, pero aún no se ha regulado. Fuera de eso se ha regulado ya propaganda, se ha regulado registros, en fin, si procedimientos administrativos sancionadores, faltas y demás. Sí se ha hecho un impulso, incluso debo decirlo en el último año, en relación a fijar la normatividad. Habría obviamente que hacer una evaluación si esa es la ya necesaria, y si no, pues dar un impulso mayor, pero bueno, estaría en ese sentido. Y el último hilo que tiene en este momento el instituto, pues sería la cuestión de financiamiento, porque tengo entendido bajo la acción de inconstitucionalidad, la 5 de 2015, se anularon el artículo 30 del código para fijar una nueva fórmula. Entonces el Congreso ha emitido una nueva, pero tengo entendido no se ha dictado si ya está en absoluta ejecución. Entonces sí hay que verificar ahí los parámetros de financiamiento para ver si ya tienen esa estabilidad. Incluso tengo entendido en el último mes no se había dado a los partidos políticos todo el financiamiento repartido bajo esta coyuntura, ¿no? de la reforma en ese sentido.
Oye, tú tienes una carrera muy cercana al Poder Judicial como secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria de Acuerdos, en fin, en los tribunales locales. Hay como que todavía mucho que hacer ahí, hay incluso una carrera por seguir y demás, y sin embargo de la parte jurisdiccional te quieres pasar a la parte administrativa. ¿Por qué? Así es, yo estuve tanto en el tribunal local como en el federal, en ya 2 salas. Siempre he visto la jurisdicción electoral, me encanta, pero también creo que, si bien es bastante complicado y cansado, lo cierto es que está incompleto. Perdón que lo diga así, pero los tribunales electorales nos ceñimos al expediente y el expediente lo integran otras personas y son otras personas las que lidian con las cuestiones políticas de manera directa. Me parece que la materia de organización de las elecciones es todavía más real que sujetarse a los documentos que tenemos en el escritorio. Entonces me parece que para conocer de manera completa la materia electoral sí es un reto y sí es el perfecto complemento la organización de las elecciones. Yo siento que a los tribunales nos llegan un tanto digeridos los asuntos, pero son la organización las que se enfrenta a las personas, a los partidos, a lo que es la capacitación, a lo que es llegar a la gente, y eso me parece, o es mi interés, llegar a ese grado de complementación. Oye, pero el que estés en el tribunal no quiere decir que no hayas tenido, por ejemplo, que lidiar con partidos políticos. Cuéntanos una anécdota en la que supongo que ha habido presiones políticas para que tú orientes en un sentido o en otro tu trabajo en un tribunal y finalmente es un trabajo que tiene una influencia importante. ¿Qué una experiencia en que hayas vivido de presión política en ese sentido? Pues como proyectistas estamos un tanto protegidos en ese sentido, ¿no? No tomamos del todo la decisión. Sin embargo, por ejemplo, al inicio, cuando cambió a mí en el Tribunal Electoral de Hidalgo ya me tocaron 2 integraciones. Y sí recuerdo que cuando la segunda integración a mí me ascendieron, ¿no? Como en lugar de proyectista, como secretaria de acuerdo de la sala. Y también proyectaba, porque además es lo que me gusta mucho. Entonces hubo un caso, Huejutla concretamente, que tenía muy poca diferencia de votos, si mal no recuerdo 235, una cosa así, en el 2005, y había ganado una fuerza de izquierda, y hubo una persona que me recomendó, me hizo saber que una persona que era muy amiga mía estaba detrás del asunto promoviendo por parte de la derecha. Y me dijo, usted tiene que ir en ese sentido porque para empezar, pues para eso lo subimos de puesto, ¿no? Y pues yo lo que hice fue reportarle al presidente del tribunal que había tenido esa cuestión y que si por virtud de que los magistrados decidieran alguna cuestión de fondo en el asunto, pues yo acataría lo que los magistrados dijeran, pero mi postura era en tal sentido y que le advertía que podía haber alguna presión en ese sentido, ¿no? Me dijo, pues usted haga lo que tenga que hacer, como siempre lo ha hecho, y resuelva como debe ser, punto. Y bueno, ahí, a fin de cuentas, el material probatorio no era tan complejo como para que la inclinación en el sentido fuera coyuntural o algún caso límite, ¿no? Entonces, se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. Buenos días. Platícanos de alguna experiencia como secretaria de acuerdos que llegaste a hacer de la sala, de alguna experiencia como de trabajo en equipo, que has tenido algún liderazgo, has coordinado algún grupo. Platícame una experiencia sobre esta, por favor. Pues eso me ha resultado más o menos común, sobre todo no en el tribunal local, porque ahí la función de los proyectistas está un tanto separada de la Secretaría de Acuerdos. Pero ya en las salas regionales, sí me ha tocado coordinar los equipos, aunque no es la coordinación un cargo, sí me ha tocado pues por varios años hacer esa función, ¿no? de coordinar el equipo. Y en muchas ocasiones ya en lo particular en los asuntos es común hacerlo porque cuando los asuntos son amplios, después de fijar la litis y después de decir esto es lo que se tiene que estudiar, lo más sencillo es repartir el trabajo y después evaluarlo en conjunto. Entonces esa es una función que sí he hecho comúnmente, ¿no? Me dio una experiencia. Por ejemplo, recientemente el asunto de Morelos en función de paridad de género, ese pues nos tocó hacerlo entre unos 4 días alrededor pero sí tenía distintos temas, ¿no? La cuestión de la interpretación que hacían en el Estado en función de que, según la legislación de Morelos,
pareciera que los cargos de presidente municipal y síndico están separados de la representación proporcional y por lo tanto ahí no se aplicaba la paridad. Es una primera interpretación. La segunda, pues ya incluir si era o no válido aplicar el sentido de los tratados internacionales y demás obligaciones del Estado mexicano en relación a toda la planilla. Y por último, las cuestiones que hacían ver si existía o no certeza al fijar reglas nuevas en ese momento. Entonces, esos temas se dividieron y a mí me tocó darle la postura a los magistrados en ese sentido y luego coordinar el trabajo tanto en la elaboración como en la corrección y por último presentar el proyecto, luego corregirlo, porque bueno, también después de que pase por nuestro equipo, que pues más o menos estamos en el mismo entendido porque lo consensamos previamente a hacerlo, también después hay que consensarlo con las otras ponencias y tomar sus puntos de vista, ¿no? Entonces es algo más o menos común en mi trabajo. Me imagino es un tema novedoso, muy complicado. ¿Hubo resistencias? ¿Había distintos criterios? ¿Alguien se impuso? ¿Cómo fue que lograste el acuerdo? Pues realmente en este tema, no en ese sentido. Nos parecía que la ley tenía justo, voy a usar una mala palabra, las trampas para no ejercer la paridad. Pero nos parecía que el sentido de la paridad era mayor que los límites que tenía la norma. Pues ahí la resistencia fue justo el Congreso del Estado, que nos mandó un desplegado diciendo, esta es la interpretación correcta, esta es la interpretación auténtica y así debe ser. Y está separado el sistema mero relativo y de representación proporcional precisamente porque se debe interpretar separado, punto, ¿no? Pero bueno, ahí las resistencias fueron más bien externas. Lucila, a ver, me llamó la atención una cosa que le dijiste al consejero Sánchez de por qué te querías pasar del ámbito jurisdiccional al ámbito administrativo. ¿Recuerdas algún caso? Dijiste, bueno, pues es que se ven las cosas más completas desde la parte administrativa. ¿Recuerdas algún caso en el que tú hayas considerado que lo que se hizo del lado administrativo fue incompleto o, digamos, no tomó la perspectiva correcta para llegar a un sentido adecuado? O sea, algún caso que evidencie esta parte de que es más completo el trabajo en la parte administrativa y que te hayas tenido que enfrentar a ello y que hiciste. Bueno, es que me parece que a veces los tribunales, incluso en la ejecución de las sentencias, les dejamos esa carga también, ¿no? Entonces es normal que sean ustedes quienes se enfrentan con las personas. Ahora, un caso que yo hubiera tenido en donde consideré que la autoridad no lo hizo bien, yo creo que tendría que ser, por ejemplo, en los casos de recuento de votos, por ejemplo. Son cuestiones muy delicadas porque naturalmente que definen el resultado. Entonces, esa decisión de recontar o no, a veces creo que sí pierde cierta sensibilidad del órgano. Y lo entiendo, o sea, esta cuestión de que la ley les marque sesiones ininterrumpidas y con reglas tan tajantes. Naturalmente que llega al contacto con las personas, pues de manera muy límite. Entonces, por ejemplo, interpretaciones como caso Xochicuatlán. Había un prácticamente empate en la elección y el Consejo Distrital dijo no abrimos. Y bueno, ahí desafortunadamente quien promovió no tenía personería y el tribunal no pudo entrar, pero no se pueden interpretar las normas como tan rígidamente. O sea, aquí se dijo no hay petición, punto. Entonces, pues hay que verificar, no sé. Entiendo que a veces los tribunales no toman parámetros tan ciertos para todos los casos y que se deja o poca o mucha flexibilidad a las interpretaciones, pero creo que todos entendemos que los principios se deben privilegiar y en el caso de los resultados el principio de certeza pues debe ser mayor. En el caso de una negativa de recuento, me parece, sí se deja en el limbo cuál es el verdadero resultado y no porque se diga que las casillas lo hicieron mal, sino simplemente como un segundo sistema de depuración, pues se puede tener la opción de hacerlo. A lo mejor, obviamente, no de manera indiscriminada, que lleve a la conjetura de que se hizo por una causa distinta, que no es la certeza, como fue el caso Tabasco. Pero bueno, me parece que en el contacto con la gente, en los asuntos de recuento, sí se requiere cierta sensibilidad y no siempre se tiene. A ver, en ese mismo orden de ideas,
Cuéntanos algún caso en el que se te haya pedido que proyectes en un sentido que no estás de acuerdo, que crees que va en contra de, que es considerado que va en contra de o la ley o los principios, etcétera. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Cómo abordaste esa situación? No es del todo común, pero sí suelo no estar de acuerdo. Y sí, por ejemplo, hay casos tanto en revisión como en proyectos en donde no lo estuve. Por ejemplo, el caso de Huasca, en Hidalgo. El proyecto inicial yo lo estaba haciendo en un sentido, no coincidieron conmigo, no me opuse a realizar el proyecto, pero tenía otros que hacer, entonces se turnó a otra persona y tengo entendido, en el proyecto aparece mi nombre, pero yo no estoy de acuerdo con su sentido. Ese, por ejemplo, de proyectar. De revisión, por ejemplo, el caso de la nulidad de Huasalingo, es un caso muy dudoso, un caso límite, creo. En ese momento tuvimos, en 2008, 3 nulidades de elección en Hidalgo, que es una situación muy compleja, porque 3 elecciones en ayuntamientos es mucho. Tuvimos el de Emiliano Zapata, que era un empate. Tuvimos el de Simapán, que fue por cuestiones religiosas. Un sacerdote en una misa empezó a hacer proselitismo, y fue una cuestión muy difícil de probar, o de investigar más bien y llegar a la verdad. Y este caso de Huasalingo también me parece un poco límite porque el proyecto estaba en el sentido de confirmar y no anular. Sin embargo, había ciertas pruebas que llevaban a considerar que eran coincidentes muchos testimonios en relación a compra de votos y amenazas. Entonces, pues entiendo que se privilegió tutelar que se puliera el proceso repitiéndolo, pero si bien había varios indicios, a mí me parece que también esos indicios eran tachables. A ver, pero no me preocupa tanto el caso, lo que me preocupa es tú cómo reaccionaste a el que hubiera un sentido diverso, qué trataste de hacer para lograr que se cambiara ese sentido, lograste el objetivo o no, y qué harías distinto ahora para tratar de lograrlo. Bueno, en el mecanismo del trabajo es común que uno tiene cierto poder en relación al expediente. La persona que proyecta es quien más lo conoce. Y ese hecho hace que uno sea quien contagie, digámoslo así, el análisis a la persona que tiene como superior. Entonces, si uno no hace un análisis completo, uno engaña. Si uno hace un análisis y respecto a su opinión muestra un sentido, también lo hace. Lo que yo hacía era un análisis completo del expediente, lo más exhaustivo que fuera posible, entregar mi opinión 1 o 2 veces, pero reconocer que había cierta jerarquía también. O sea, yo puedo decir, o así siempre lo hice, esta es mi postura por estas razones, encontrar alguna resistencia e insistir en una sola ocasión y luego sí respetar la jerarquía, ¿no? Está bien, siendo secretaria, estoy de cuenta, o siendo secretaria general de acuerdos. Es decir, hay ciertas líneas de mando y el órgano de decisión no eras tú no integrabas el órgano de decisión, sino que cumplías una función auxiliar, una función de generación de insumos. Pero estás aspirando a formar parte de un órgano de dirección, y aquí sí me preocuparía que alguien asumiera que hubiera líneas de mando. Claro. Estás en el punto vértice. Hace un momento hablabas del trabajo en equipo. Pues aquí se necesitan conseguir votos para tomar una decisión. Entonces, quisiera esta réplica centrarla en 2 temas en específico. El primero, a partir de lo que acabo de decir, tiene que ver con, entiendo que eres una mujer de principios, aquí mismo la has planteado, no está de acuerdo con el tema de Huasca, en fin. ¿Hasta dónde tiene que prevalecer? ¿O hasta dónde haces prevalecer tú? Y si tienes algún ejemplo específico, me importa conocerlo. Tus principios, tus convicciones respecto a un punto específico, y hasta dónde es la responsabilidad que impone el hecho de que en un órgano colegiado se tomen decisiones y que todo tiene consecuencias. Tú mencionabas en el caso del tribunal la nulidad. Acá no se anulan elecciones, pero se toman decisiones que también tienen un impacto, digámoslo así, en la vida política, en la vida pública. ¿Hasta dónde los principios, hasta dónde la responsabilidad del cargo? ¿Y cómo generar
es fácil cuando tienes línea, pero cuando tienes que construir la decisión, ¿cómo generar esas decisiones desde tu punto de vista? Y ejemplos, si tienes alguno, en el ámbito de tu vida profesional. Es que eso es una de las razones por las que yo quiero integrar el órgano, porque precisamente me he sentido, no en mala palabra o no en una mala intención, pero limitada en el ámbito de tomar decisiones y es necesario que aprenda a hacerlo, ¿no? Entonces es parte de asumir esa responsabilidad, el generar decisiones propias. Los principios, sí soy una persona honesta, así lo creo, y me parece que en eso lo que debo aprender es a negociar con base en la ley. O sea, me parece que los órganos electorales sí tienen un gran manual, que es la legislación y la normativa, y a partir de ahí tienen cierta flexibilidad, pero no demasiada. Lo que creo en ese sentido que me puede favorecer es que, como conozco de precedentes, como estudié una maestría que me enseñó mucho a interpretar con base en derechos humanos, entonces me parece que la flexibilización que se puede tener a ese manual, tengo los elementos para hacer las interpretaciones adecuadas. Y a partir de ahí, negociar con una razón. No me parece que sea una persona arbitraria, pero no me parece tampoco que sea una persona que permita que la norma no se cumpla. Sí ha sido una regla en mi desempeño. ¿Cómo enfrentar las presiones? Has contado algunos casos, nos contabas pues, en tu tarea jurisdiccional, pero acá las presiones son de otra índole. Son presiones donde hay interés político, son presiones en donde tú como vértice del órgano te ves en ocasiones condicionada hasta por las cuestiones presupuestarias. ¿Cómo enfrentar las presiones desde una perspectiva de un órgano administrativo que depende, por ejemplo, para su subsistencia del Congreso, del Ejecutivo, pero que es autónomo frente a estos, y no solo frente a estos? Bueno, me parece que sí existen ámbitos de negociación, pero en el último de los casos que ello no funcionara, pues también existen los medios jurídicos, ¿no? O sea, en todo caso, no sé, un juicio electoral, que bueno, el Tribunal Federal ha abierto ese camino de aquello que no quepa exactamente en los presupuestos, cabe en el juicio electoral. La Suprema Corte en su caso, ¿no? Tendría que ser. En el caso de que no se permite el funcionamiento del órgano. En el caso de una cuestión de presión en lo personal, yo creo se supera con la norma. Sí estoy cierto en que muchas veces quien hace la norma hace la trampa, dicen por ahí, pero también entiendo el sentido de la norma y creo que ese es mayor que la presión. Okay. Muy bien, pues Lucila, muchas felicidades por haber llegado hasta acá y mucha suerte en lo que viene. Gracias. Gracias.